Lo siguiente que vamos a hacer es editar una categoría, ¿vale? Entonces, cuando tenéis el archivo en el navegador, editar categoría, cuando pulséis aquí en editar, te debe aparecer un formulario con esta categoría dentro de ese cuadro de texto para poder editar si te has saltado una palabra o quieres añadir algo más a lo que es el nombre de la categoría. Entonces, para ello lo que tenemos que hacer es activar este enlace de aquí, de editar, en el archivo categorías PHP. Este es el archivo categorías y tenemos que hacer exactamente lo que hicimos cuando pulsamos en eliminar. Al pulsar en eliminar, íbamos a un archivo eliminar categoría y por la URL pasábamos una variable que creábamos nosotros y de categoría y le asignábamos el valor de esa categoría en concreto. Esto era un bucle que lo que hacía era mostrar cada fila de las categorías. Y entonces cada una de las filas tiene su identificador, el 1, el 2, el 3. Entonces estos enlaces también cada uno tiene su identificador, el 1, el 2, el 3, según el que cliques. Entonces en editar vamos a hacer lo mismo. Vamos a crear un archivo de editar categoría PHP y le vamos a pasar también le vamos a pasar la variable de la categoría, porque así de esta manera, cuando cliquemos en editar, nos llevará ya directamente a este archivo, pero pasando por URL el identificador de la categoría que quiero editar. ¿Vale? Esto es muy importante. Bien, ahora voy a crear este archivo de editar categoría PHP. O mira, para ver que todo esté correcto, al subirlo al servidor, aquí deberíais ya observar cuando os pongáis encima de editar, abajo en la página web, abajo os sale toda la URL en la barra de estado y ponéis de categoría 2, 3, 4, ¿vale? Va cambiando el identificador de las categorías y eso es lo correcto. Vale, aquí he puesto categoría. Vamos a crear el archivo de editar categoría y, a ver, editar categoría. Bien, en este caso tenemos que hacer varias cosas que hacemos habitualmente, pues la conexión, recoger la variable que viene por URL, hacer la query, cerrar conexión. ¿Vale? Todo esto son cositas que tenéis que ir ya incluyendo en todos los archivos porque son, vamos, lo básico para poder trabajar. Vale, la variable la vamos a llamar id categoría otra vez, ¿vale? Porque es un nombre que hace referencia a lo que contiene, ¿vale? $get id categoría. Este id categoría, este de aquí me lo invento, me lo he inventado, pero este de aquí no me lo he inventado. Este de aquí es el que habéis puesto aquí. Este id categoría, ¿vale? Vosotros aquí creáis una variable que contiene este valor. Pues esta variable ahora es la que tenéis que recoger por la URL con $get. Vale, la query que vamos a hacer va a ser la vamos a tener que recoger en una variable, porque así de esta forma em, de esta forma tenemos que obtener los datos que me va a dar, porque fijaros que la query va a ser select asterisco from categorías where y de categoría sea igual a y de categoría. ¿Vale? Nosotros queremos editar
las categorías que coincidan con el identificador que hemos clicado, ¿vale? Hemos hecho clic en un editar de una fila en concreto. Entonces queremos obtener todos los campos de esa fila. Bueno, nosotros aquí justamente solo necesitamos un campo, que es el campo categoría. Pero bueno, como esto es lo que se hace habitualmente, vamos a partir de hacerlo así. Em, Aquí, este campo ID categoría tiene que ser exactamente el que tenéis en la base de datos. Si en la base de datos tenéis ID barra baja categoría en minúscula, tenéis que escribirlo igual. Si no lo escribís igual, no os va a salir la query, ¿vale? No va a encontrar este campo. ¿Vale? Una vez tenemos creada la conexión, vamos a recorrer esa query como ya sabéis hacer, con lo que estáis acostumbrados. Para ello creamos un array y le asignamos a la query, le asignamos el método fetchArray. ¿Vale? Este método convierte esta variable en un array y entonces aquí lo que vamos a hacer es, lo que hacemos aquí es recoger el identificador que no está mal recogerlo, pues si lo quisieras utilizar en cualquier momento. A ver, falta el dólar. Y vamos a recoger la categoría, que es el campo que queremos modificar. Está en la posición 1. Una vez tenemos las variables ya recogidas, las obtenidas de la query, ¿vale? Es decir, si yo pulso en la query número 1 aquí, si pulso en este de aquí, me va a obtener todas las categorías cuyo identificador sea 1. Entonces, al recorrer esa consulta, voy a tener una variable de categoría con el 1 y una variable de la categoría con ficción. Vale, lo siguiente es crear un formulario de edición. ¿Vale? Aquí tenéis ya el formulario de la tabla categorías, lo podéis coger para poder adaptarlo. Espera, un segundo, que esto ya es HTML. ¿Vale? Y es para adaptar. Entonces, primero, el formulario no se va a procesar en el archivo insertar categoría, lo vamos a borrar. Segundo, no vamos a modificar el identificador de la categoría, es la clave primaria y no la vamos a tocar. Tercero, sí que queremos un campo de texto con la variable categoría, ¿vale? Con el tipo de datos texto que contenga lo que es el nombre de la categoría, pero necesitamos el value. El value es lo que va a hacer que el campo esté rellenado con los valores que hayas recogido tú de la query. Entonces aquí vamos a recoger la categoría de esa query, que es dólar categoría, este de aquí. ¿Vale? Entonces ya el formulario nos va a salir rellenado con esto. Y por último, vamos a enviar ese formulario de edición con el botón editar. Editar categoría. ¿Y dónde lo vamos a enviar? Vamos a enviarlo al mismo archivo. Editar categoría. ¿Vale? Vamos a enviarlo sobre el mismo archivo, se va a procesar aquí mismo y aquí ya haremos lo necesario para volver a lo que es categoría PHP, ¿vale? Para cuando se edite y el formulario esté correcto, ya nos devuelvan. Aquí haremos algún cambio más. Vale. ¿Qué pasa con esto? Primero voy a guardarlo, lo voy a subir todo para comprobar que toda la sintaxis esté correcta y no me dé ningún error. Y así por lo menos ahora vemos que los enlaces ya puede que funcionen.
¿vale? Me lleva aquí a id categoría igual a 1, recojo este id categoría y ya tengo el formulario que pone ficción, ¿vale? Si pulsara este, pues ahí pone categoría nueva. Entonces, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar cuando yo le dé a editar categoría? Cuando le dé a editar categoría, se va a procesar este mismo archivo, ¿vale? Y como es un formulario, se va a tener que recoger esta variable con $post. Vale, al recoger esta variable, aquí ya no estamos llevando por la URL, fijaros que no tenemos el código de la categoría aquí en ningún sitio. ¿Vale? Si yo procesara este formulario y le diera botón, le hiciera un clic en editar, volvería a ejecutar este código y perdería el identificador de la categoría. Entonces, ¿cómo voy a modificar una categoría que no me sé su identificador? ¿Cómo sería la query? La query para modificar. La query para modificar sería update categorías. Modificaríamos poniendo set categoría igual a lo que recojamos con el post, ¿vale? Vamos a llamarle también categoría. Pero siempre tenéis que poner un where, porque si no se van a modificar todas las categorías por el nombre que tú hayas puesto. Where id categoría igual a el que sea. Id categoría. Vale. Al hacer clic en este formulario que está hecho de esta manera, este identificador de categoría lo hemos perdido. Es decir, no tenemos establecida esta variable de aquí. Entonces tenemos que hacer algo para pasarlo. ¿Vale? Entonces, fijaros que aquí tenéis un action. Tenéis un action en el que podéis aquí continuar escribiendo el identificador de la categoría. Si ponéis aquí where id categoría, igual a lo de siempre, ¿vale? Dólar id categoría, ¿vale? Aquí. Y ahora si lo vemos, voy a comentar esta query porque me servirá para después. Y voy a subir estos archivos simplemente para ver si procesa el archivo este, ¿vale? Si no me da ningún error y si vemos por la URL que por lo menos lleva el identificador de la categoría. No sé si lo he subido. Vale, entonces le damos a editar categoría, no voy a modificar nada porque no tengo nada, pero la cuestión es que aquí se continúe viendo esto. ¿Vale? ¿Vale? Sí que se ve. ¿Vale? Se sigue viendo, por lo tanto, tengo en la URL ya, tengo el identificador de la categoría que quiero eliminar. Es decir, para poder hacer esta query, ya la tengo ahí. Vale, pues para procesar este formulario, pues sí que necesitamos una conexión, necesitamos una categoría, ¿vale? Que va por URL. Aquí tenemos una query que, fijaros que no va encerrada en ningún if, por lo tanto, siempre se va a procesar y ya nos va a dar el primer error. Bueno, no tiene por qué darnos ningún error, pero mm, si fueran muchos más datos o, a ver, tenéis que hacer un update también. ¿Dónde lo ponéis, el update? ¿Vale? Si ponéis un update aquí sin encerrarlo tampoco en ningún if, lo va a procesar la línea 9, va a procesar la línea 17 o lo que sea, ¿vale? Entonces tenéis que tener cuidado en ver dónde lo colocáis y cómo lo colocáis. Si pasáis el update, lo pasamos antes de
lo pasamos antes de esta query. Por ejemplo, tenemos la conexión, recogemos esto se quedaría igual porque tenemos esa variable y ahora tenemos el update, ¿vale? Ahora lo haremos bien como toca, ¿vale? Esto no haría falta ni hacer SQL. ¿Cómo vamos a ir a categorías PHP? ¿Vale? Si ponemos aquí otra query haciendo el update, lo lógico es que aquí intentéis modificar un poquito lo que es esta variable de aquí, ¿vale? Esta variable, el nombre de esta variable, ¿vale? De esta manera, si ponéis o si queréis podemos añadir una nueva variable y así sabéis cómo se añade, ¿vale? En este caso tendríamos una variable que pone id de categoría tal, 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 que acaba aquí este eco y podríamos añadir otra variable nueva, ¿vale? Por ejemplo, podríamos poner editar igual a sí, ¿vale? Y un ampersand que concatena la otra variable, ¿vale? Entonces, tenemos una variable que nos está diciendo, ¿estamos editando? Sí, vale, sí. No hace falta recogerlo, que sea un PHP, que no, ¿vale? Puede ser todo estático, pero esta la tenemos que pasar de forma dinámica. Entonces, este truco de aquí lo que te va a permitir es, ahora, si lo subo, vais a ver que por lo menos en la URL va a haber un pequeño cambio y cuando pulse en un editar, fijaros que tengo editar igual a sí y categoría igual a 2. ¿Vale? Pues con esta pequeña variable que he puesto ahí, lo que me va a hacer es permitirme que pueda hacer el update encerrado en un if. ¿Vale? Yo aquí ahora pondría, si está establecida la variable, ¿cómo se llama la variable que pasa por URL? Se llama editar. ¿Vale? Si está establecida la variable editar, perdón, ifset, ¿vale? Iset es en inglés, ya os lo dije al principio del curso, is set, ¿vale? Si está establecida editar, es decir, si por la URL vemos que está escrito eso, quiero hacer una query, ¿vale? Quiero hacer una query que sea $conexión query, y esta query lleva este update. ¿Vale? Modifica de la tabla categorías el nombre categoría de categoría y por donde el identificador sea el que viene por URL. Vale. Aquí no estaría mal poner este editar porque así de esta manera cuando se ejecute esta query tú ya puedes cerrar la conexión. No hemos terminado con la query porque falta recoger la categoría. Puedes cerrar la conexión y hacer el header location tal, 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 que ahora haremos, ¿vale? Bien, ¿dónde está esta variable de aquí? Esta variable de aquí la tenemos que recoger con el formulario, ¿vale? Que no os confunda este get, que este get simplemente es para ver que, o sea, ha sido como unos detalles que estoy pasando por URL, pero realmente ahora sí que tengo estas variables cargadas cuando ejecuto este formulario, ¿vale? Entonces, lo que yo modifique en el formulario lo puedo recoger tranquilamente. Y de hecho, lo vamos a recoger. Esto se llama categoría, va a ser igual a $post de categoría, ¿vale? Acordaros que con los post se recoge los name, ¿vale? En un formulario. Os lo voy a comentar aquí. Bueno, esto podría ser si envío el formulario
¿vale? Cuando envío el formulario estamos poniendo editar, ¿vale? En la URL. Si envío el formulario, lo siguiente que hago es recojo la categoría con el name y post, ¿vale? Lo de siempre. Después ejecutamos la query. La query del update. Y una vez ejecutada la query del update, ¿vale? Observar bien todos los cierres, puntos y comas, comillas, ¿vale? Este campo tiene que ser exactamente igual al que pone en la base de datos. Y este también. Acordaos que estáis haciendo una query, ¿vale? Cuando ejecutamos la query, cierro la conexión y me voy. Ya no ejecuto nada más de esta parte, ya no me interesa ejecutar nada de aquí, de este select todo, ni ver el formulario de edición, ni nada. Me voy a categorías PHP. ¿Vale? Y así lo tenemos bien. Entonces, aquí, aunque aquí no hayamos cerrado la conexión, como luego sí o sí ejecutamos esta parte, ya la cerramos. De todas formas, se puede cerrar sin problemas la conexión aquí también, ¿eh? Vale, a ver, así. Pues vamos a ver si esto está todo correcto y nos modifica y nos vuelve a categorías. ¿Vale? Entonces partimos de aquí. Tenemos el formulario de categorías y esta mismo que pone nueva, pues algo me inventaré, pues caballería, ¿vale? Fijaros que aquí la URL de momento solo es de categoría, ¿vale? Y de categoría no tengo editar igual así y cuando clico en editar categoría ya me llevaré a editar igual así, pero como tengo un header me devuelve a esta parte. Una cosita que no habíamos tenido en cuenta que son los strings, ¿vale? La categoría es un varchar, por lo tanto no me lo está cogiendo, no me lo está cogiendo bien, ¿vale? Entonces sería con comillas simples, porque habéis empezado las queries con dobles, todo lo que sea strings serán con comillas simples. Lo que sea en integer no hace falta, ¿vale? A ver si en este caso ya permite modificar. Y modificamos, a ver. Y ya me ha modificado, ¿vale? Editar. ¿Vale? En la base de datos también se habrá modificado. Al cargar aparece caballería y ya está, ¿vale? Unas cuantas cositas para tener en cuenta, fijarse y comprenderlo, sobre todo, ¿vale? Lo de editar es la parte más complicada, pero es esto, ¿vale? No hay más. Tenéis, repito, una primera parte, siempre incluís la conexión, recogéis siempre el ID de categoría que va a ir por URL y este trocito solo lo ejecutáis si se pulsa el formulario, el botón del formulario de editar. Si no, no hace falta. Y la última parte, la primera parte de este query, de este archivo, sería poder ver el formulario rellenado con los datos, que sería esta parte de aquí. Esta parte es muy sencilla porque editar la categoría solo tiene un campo, que es la categoría, pero pensar en libros. Libros tenéis que hacer el select from libros, query de libros, sea tal, tal, tal. Mostráis, recogéis todas esas variables del array y luego en el formulario
tenéis que hacer los campos de texto, los campos del formulario como lo tenéis en libros, ¿vale? Aprovechar también el formulario de libros para poder hacer esto y acordaros de el select, ¿vale? Este select de aquí lo que hace es mostrarle al usuario las categorías del libro según el nombre, no los identificadores de categoría que no ofrecen una información pues, apropiada, ¿vale? Porque un uno, un 2, un 3 no sabes qué tipo de categoría es, ¿vale? Siempre informa más lo que es el nombre de la categoría. Así, intentar hacerlo de esta manera. Acordaros que el ID no hace falta pasarlo por aquí, lo podéis pasar por URL y así ya lo tenéis recogido. Y un simple editar igual así, como lo tenéis en el otro lado, ¿vale? Y lo intentáis. Poco más, ¿vale? En los libros lo que se inserta o lo que se modifica, aunque tengáis un desplegable, siempre se modifica el ID categoría. Por eso aquí en los options el value es el valor que vas a cuando cliques en esta opción, que es ficción, terror, caballería, realmente está cogiendo el 1, el 2, el 3. ¿Vale? No te está cogiendo el nombre. Y así en el libro tú podrás modificar ese libro sin problemas. Si quieres modificar la categoría, la puedes modificar sin problemas porque cuando recoges estos valores, recoges el identificador de la categoría, no el nombre de la categoría. ¿Vale? Pues ahora os toca a vosotros intentar editar los libros.